Ya. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el teorema de Green, siendo que ya lo han revisado a cabalidad, si no me equivoco, por la tarea que tuvieron que hacer, pero hay que recordarlo y yo comentar una cosa que me equivoqué la semana antepasada, pero en verdad un pequeño error. Bien, el teorema de Green, nosotros acá no especifico mucho sobre las cosas que vamos a exigir, pero sí en el múltiplemente conexo. En esencia, el teorema de Green lo que hace es que nos permite trasladar o representar una equivalencia en un integral de línea como un integral de área. ¿Ya? Esto se hace siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Uno, primero, que gamma se recorra en sentido positivo, que sea cerrada, simple y suave, pero en general lo que vamos a exigir en primera instancia es que gamma sea cerrada, 2, gamma orientado positivo, y por tercero, que el dominio de nuestra función vectorial sea un campo estrellado. A mí me gusta más hablar de estrellado, que no posee indeterminación nuestra función campo vectorial. Bien. El múltiplemente conexo tiene relación con la pequeña pifia que cometí el otro día y me puse a sentar a estudiar de nuevo para poder corregirlo bien. Para teorema de Green múltiplemente conexo, lo que comenta es que nosotros podemos representar todo a través de muchas curvas de interés. ¿A qué es lo que se refiere? Que nosotros entre medio vamos a tener curvas que están orientadas al sentido contrario que nosotros manejamos, dada la naturaleza o las condiciones que exige esta extensión del teorema de Green. ¿Ya? Importante, aquí vamos a hablar de el campo, el pasto o la región que está encerrada, en este caso, que está entre medio de las curvas. Las orientaciones de las curvas son importantes. En grandes rasgos, la más externa o la principal tiene que ir orientada de forma positiva, como se muestra en esta figura, y las curvas que son internas son orientadas de forma contraria. Bueno, acá no se nota de forma contraria, tiene que ser hacia el otro lado del dibujito. Y así tiene coherencia con la denotación de lo que es nosotros cuando tenemos muchas curvas. El lado izquierdo de esta curva siempre tiene que estar en la región. Por ejemplo, si nosotros nos movemos por esta curva, el lado izquierdo pertenece a la región, y después si nosotros recorremos esta curva, el lado izquierdo pertenece a la región. Entonces esa vendría siendo la orientación de las curvas. Al tiro voy a detallar sobre esta formulación. Así que vamos a intentar replantear todo lo que es la nueva integral de Green, unión gamma 1 hasta gamma n. De la siguiente forma. Acá está representado un ejemplo bastante sencillo, en donde vamos a hablar algunas cositas que nos van a ayudar. Que no, si no me equivoco, lo vieron con el profesor Juan Muñoz también el día jueves. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar gamma como nuestra integral de interés, como el queremos, gamma f de alfa, es nuestro objetivo, pero está involucrada otra curva beta en este sentido. Ya acá está pensado de que nuestra función f tiene justamente una indeterminación acá adentro, y la curva beta la aísla de cierto modo, o lo podemos ver de un punto de vista de múltiplemente conexo, que está representado acá. Lo que vamos, un segundito, vamos a aceptar acá. Ya acepté, Pato. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer, vamos a considerar la frontera de nuestra región. Recordad que el símbolo parcial, aparte de derivada parcial, representa frontera. Entonces, lo que vamos a establecer desde este punto de vista de múltiplemente conexo, vamos a decir, la frontera de nuestra región R está constituido por esta curva gamma, que está orientada positivamente, correctamente, unión una curva beta, y este signo menos hace sentido o hace referencia que está orientada de forma negativa, o en el correcto común de nosotros es que está orientada según las manecillas del reloj. Nosotros nos interesa contrario a la manecilla del reloj. Cuéntame. Consulta, tú dices que es frontera de R, pero Sí, la frontera de la región. Sí, pero estamos uniendo dos curvas. ¿Quiere decir que estamos definiendo igual la región? No, la región está delimitada por la curva externa y además por la externa, o sea, está entre la curva interna y la curva externa. A eso se refiere. Ya, ok. Ya admití. Muchas gracias. Y esto Okay. lo vamos a hacer denotando este sentido de orientación negativa. Recordar que tenemos una propiedad de que cuando tenemos orientaciones negativas, justamente en campos vectoriales, uno puede extraer el sentido negativo
y quedarse con una curva que se describe positiva y le anteponemos un menos. Ese sentido negativo lo podemos extraer como un menos dentro de la integral de línea. Y recuperar... Otra consulta, ¿puedes subir en la hoja? Mira, tú arriba pones la integral en la parte que escribiste azul. Ah, sí, esto es lo que queremos, el objetivo. Sí. Pero desde el punto de vista de indeterminaciones. ¿Por qué derivado de alfa si la curva es otra letra? Ah, no, lo que pasa es que para no confundir tantas curvas, por ejemplo, el d gamma 1, el d gamma 2, uno hace referencia a una curva general, el de alfa, que es el diferencial de curva. Lo único que estamos haciendo referencia con eso es el diferencial de la curva, que es lo clásico que ya conocemos como el f de gamma, por decirlo así. Eso mismo, ya, Sí, ok. pero Ya, para no entrar con tanta como detalle, lo dejo expresado como de alfa, así como referencia, diferencial de curva nomás. ya, ok, gracias. Pero tiene que estar ad hoc a la curva que estamos trabajando. Ya, bien, gracias. Bien. Entonces, desde un punto de vista de aislar algo o desde un punto de vista múltiplemente conexo, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Tenemos la frontera que está constituida por gamma, unión, una curva con sentido contrario, para poder ser coherentes con las condiciones del teorema de Green. Vamos a pasar esto, vamos a traspasarlo, por decirlo así, a puras integrales de línea, dado que la unión se puede representar como una suma. Y como este de acá representa 100%, el teorema de Green cumple todas las condiciones, orientación positiva, aislando todas las cosas que se deban aislar, nosotros podemos representarlo como el integral doble bajo la región que es de nuestro interés. Ojo, la región entre medio, no desde el origen, por decirlo así, es lo que está entre medio. Y nos queda esto, Qx menos Pi, que es lo clásico. En cambio, en el lado derecho nos va a quedar la integral de gamma, f de alfa, menos, aquí nosotros extraemos el sentido negativo, quedándonos con un beta positivo, f de alfa. Y planteamos un objetivo principal que queremos determinar esto, despejamos lo que queremos. En este caso, como está negativo, pasa al otro lado como suma, quedándonos de esta forma. Bien, ahora, esta representación fue de una sola curva. Acá lo que comento en esta división de página, debidamente. Que si consideramos que este beta es la unión de muchas curvas o otras más, en vez de estar representado como una solita, corresponde a una sumatoria. ¿Ya? Eso vendría siendo como la justificación de por qué el teorema de Green múltiplemente conexo se representa de esta forma. Yo soy 100% partidario de construir la curva desde acá. Esa es la base, en vez de plantear una fórmula general. Bien. Dentro de las condiciones que se exigen para el múltiplemente conexo, uno es que gamma esté al interior de la región. Que gamma, si gamma está en el exterior de la región, claramente tiene que ser distinto para cada curva y la intersección tiene que darnos vacío. Ya en ese entonces no conocía el signo de vacío y lo puse como phi. Pero estos son como requisitos importantes que denotan lo que llaman a veces regiones compactas, pero no vamos a entrar en detalles de ello. Bien, y la observación que el error que cometí, lo que les comenté en un momento de un día anterior, de que se tienen que conectar por curvas, está malo, porque bajo el contexto de curvas compactas, solamente basta con estas dos curvas, lo que le comenté en el primer ejemplo de Green. Ahora, ¿en qué se difiere con el ejemplo? En nada, solamente que cometí un error teórico, que son el tema de las curvas involucradas. Sí, ¿Ya? porque al En el final caso, las rectas no aportan nada a la recta. no, porque como una va para allá y después la Sí, otra va para allá, se cancelan, quedan como en cero. sí, sí. Entonces ahí fue el error teórico que cometí y ahí entra en juego lo que es la región compacta, que la tenía un poco olvidada. Yo lo estaba Entonces, esperando el otro día que el profesor explicó, yo estaba esperando lo de las curvas de ida y vuelta y decía, pero si el pato lo hizo así, ¿por qué el profesor lo hizo así? sí, de hecho días después me cuestioné eso y fue como, pero si las curvas, en mi mente como que se acordó un detalle que las curvas no se pueden cruzar y fue como, y ahí tuve que tomar el libro de nuevo y fue como, me faltó el concepto de región compacta y solamente basta con esto, que las curvas estén debidamente orientadas en el sentido de que la más externa esté orientada positivamente, denotando que la región involucrada está efectivamente a su izquierda
y la que está de forma interior tiene que estar orientada en forma contraria, porque así, su lado izquierdo, está involucrada la región. Entonces ahí se denota el concepto de región compacta, que lo voy a simplificar de esa forma, y eso ya es válido para utilizar el teorema Green múltiplemente conexo, que es ahí en donde me caí la semana antepasada, que es lo que hoy día vengo a enmendar, que se me había olvidado por completo. Bien, pero lo importante es delimitar bien la región, la frontera de la región. En este caso, la frontera de la región está orientada por gamma 1 unión gamma 2, en el sentido negativo. ¿Ya? Pero como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cosas positivas, hago mucho hincapié a poder rescatar esa orientación negativa a través del signo. ¿Ya? Recordamos que existe esa propiedad dentro de integrales de línea de segunda especie. Aquí claramente va una F y un D alfa. Bien, este vendría siendo el resumen teórico. Comencemos ya con los ejercicios pertinentes. Bien, acá está. Número 1. Este fue un control del diurno, no me acuerdo de qué año ya, pero sí tenía muchas alternativas de resolución y a mí la que me pareció bien interesante es desde un punto de vista de campo conservativo. Bien, ya como más o menos di una pista de dónde apunta el ejercicio, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para corroborar que una función vectorial, que está representada acá, sea un campo conservativo? Ya hablemos de unos aspectos teóricos antes de abordar el ejercicio. ¿Qué nosotros necesitamos verificar para corroborar que una función vectorial es un campo conservativo? El gradiente. ¿Ya? ¿Pero qué más? Hay que complementarlo todavía. Es conservativo si existe un f pequeñito, ¿cierto? F tal que, Que su gradiente igual a f mayúscula. ¿cierto? Esa es la definición de campo conservativo. ¿Ya? En esencia, está correcto. Lo que nos faltaría agregar es cómo nosotros corroboramos eso, sin encontrar el f. Onda, en el sentido de que, ya, esto me lo confirma, entonces tengo luz verde para encontrar el f pequeñito. Jacobiano simétrico. Jacobiano simétrico. Entonces, otra alternativa para verificar la existencia de este campo conservativo, necesitamos otra alternativa, creo que fui muy redundante con la palabra alternativa, es que f subjacobiano sea simétrico. ¿Ya? Bien, esto vendría siendo la parte teórica. Ahora voy a dar un esquema un poquito general. Dentro de las preguntas de integrales de línea se enfrascan en tres, clásicamente. Una vendría siendo el cálculo directo, de encontrar la parametrización, componer el producto punto con la derivada, y el cálculo normal. Después el segundo es usar la idea de campo conservativo, que nos permite simplemente conocer el f del punto final menos el f del punto inicial, que es lo que vamos a abordar ahora. Y el último caso, el tercero, que vendría siendo Green. Y Green se puede extender de la forma normal, sin problema, después con la que hay que cerrar, generar curvas que cierren la región. Y la última que ahora tenemos que entrar en detalle hoy día, que es cuando existen indeterminaciones o que el dominio de nuestra función no sea un campo estrellado. Bien, ahora sí empezamos con la lectura de este problema. Y nos dice lo siguiente. Sea f el campo vectorial relacionado con logaritmo de xy partido en x, logaritmo de xy partido en y, definidos para x e y positivos y un a, un valor positivo también. Nos están pidiendo calcular la integral de línea y nos dicen que alfa es el arco de la hipérbola x e y igual a con, esto es importante, x vive entre x1 y entre x2, con la condición de tanto x1 como x2 sean positivos y x2 más grande que x1. Es lo que está diciendo acá. Bien. Para que nos hagamos un poco la idea de lo que nos están preguntando, es que nuestra curva de interés que queremos integrar está representada por lo siguiente. Por este arco de acá, changos. Esta hipérbola equilateral. Algo así. Y tenemos un x1 y un x2. Y ese trozo podría ser representado la curva.
Pero en este caso es teórico, no conocemos X1 y X2, pero solamente sabemos que X2 es más grande que X1. Bien. Entonces, como nosotros tenemos ya un poquito la idea armada de la orientación del ejercicio, vamos a probar que es un campo conservativo. Entonces, vamos a decir, sea f, x, y, representado por p y q. ¿Quién es p y q? Las componentes de nuestra función vectorial. Como vamos a exigir que el jacobiano sea simétrico, necesitamos calcular teóricamente el jacobiano, que en este caso es px, pi, qx, pi. Y para que esto sea simétrico, tenemos que exigir sí o sí que qx... Uy. Ah, QI, muchas gracias. Uy. Ahí sí. Ahora sí, para que sea simétrico vamos a exigir que qx sea igual a pi. Entonces, nos vamos solamente a enfocar en calcular dos derivadas, que son las siguientes. P es logaritmo de xy partido en x, y q logaritmo de xy partido en y. Bien. Pi. ¿Alguien que se la quiera jugar? ¿O lo vemos rápidamente? Acá tenemos el partido en x, no participa, porque estamos derivando con respecto a y. Derivamos el logaritmo, nos queda 1 partido en xy, y por regla de la cadena, con respecto a x, o sea, con respecto a y, esta cantidad de acá, nos queda x, quedándonos simplemente 1 partido en xy. Ahora, con respecto a q de x, muy similar, el y queda como un parámetro constante, derivamos el logaritmo, nos va a quedar x por y, y si derivamos ahora con respecto a x, que nos faltaría, sería simplemente y, quedándonos 1 partido en xy y 1 partido en xy. Y voilà. Con esto, ¿qué corroboramos? ¿Qué verificamos? Son simétricos. Es ¿Es conservativo. Exacto. La parafernalia completa tiene que ser, se observa que el jacobiano es simétrico, en consecuencia f es conservativo. Pero para resumir toda esta historia, f es conservativo. Bien. Hablando de algunos aspectos teóricos, ¿qué tipo de luz nos da que sea conservativo? Tiene similitudes, o sea, ciertas como subdefiniciones. Si es conservativo, se sabe que la integral de línea... Claro que es Adelante. campo gradiente. Que es campo Sí, gradiente. dependiente del camino que recorra, solamente del punto B al punto A. Estupendo. Ese Claro. de ahí, lo que acaba de comentar Leila, es el punto fuerte de esta pregunta y de todos los ejercicios que creo que hicieron en la tarea. ¿Ya? Entonces, nos vamos a aprovechar de que conocemos, o sea, sabemos que es conservativo, entonces vamos a aprovechar la idea de independencia del camino, pero nos falta algo intermedio, encontrar el potencial. Luego, el potencial. Yo creo que ya se lo saben de memoria. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Qué les parece más fácil de integrar? P Son iguales. son iguales, ¿cierto? Sí. ¿Les parece P? Simplemente P. Tenemos P de X, más una función H de Y. Bien, nos queda la integral del logaritmo de xy partido en x de x más un h de y. Voy a cambiar de hoja para tener más espacio, por si acaso. Copiar. Bien. ¿Alguna idea del valor de esta integral de acá? Yo lo llevo con el h de y. ¿Alguna idea, estrategias? Yo propongo un cambio variable, ¿les parece? X igual a U.
uno un poquito más grande. El Ah. logaritmo. Ok. Entonces, vamos a tomar el logaritmo. ¿Por qué el logaritmo? Porque abajo tenemos, entre comillas, la derivada, entre comillas. Vamos a verificar si está o no. Sea u igual al logaritmo de x, y. Entonces, si derivamos u con respecto a x, u' va a ser 1 partido en xy por y. ¿Y qué nos quedaría? De x. Ahí sí. Y si simplificamos todo esto, 1 partido en x de x. Y para que no tengamos miedo, aquí de u en vez de y', o sea, u'. Lo cual, el de x partido en x está, el logaritmo de xy también está, y es u. Y se ve transformada esta integral a u en du. Y yo creo que este es cuento viejo. U cuadrado medios más h de i. Y si nos devolvemos, nos queda logaritmo al cuadrado de xy partido en 2. Más un h de i. Bien. Quiero hacer una pregunta conceptual. ¿Este 2 puede bajar? Sí, no, ese no. Súper bien. Ese es Porque el que tiene que estar en el argumento, sí. sí, es una pregunta rampa que quería hacer más que todo. Uno puede sacar la potencia siempre y cuando esté en el argumento, como comentaron. Entonces ese puede salir. Este 2 es propio del logaritmo. Es como cuando nosotros tenemos seno de x al cuadrado. Bueno, en lo personal me gusta poner el cuadrado al principio. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos exigirle a este potencial, este futuro potencial, para que sea correcto? Porque hasta el momento nos falta algo por determinar todavía. Que sea igual a Q. ¿Qué cosa tiene que ser igual a Q? La función f de x minúscula, ¿no? Más hi. Hay que determinar el HDI. El HDI. Ya. Claro. Para orientar un poquito la idea de Mario, es la derivada del potencial con respecto a I tiene que ser Q. Claro. Claro. Porque, bueno, nosotros partimos de esta idea de que el gradiente de f tiene que ser f. Pero en este caso f es p y q teóricamente. Y si trasladamos todo esto más preciso, de f en dx tiene que ser, o sea, como vectores primero, lo siento. Ahí sí, p y q. Necesitamos o bien que de f en dx sea p, que eso ya lo aseguramos, porque partimos con p. Y lo que faltaría asegurar sería que de f en di sea q, que eso es lo que nos falta. ¿Ya? Entonces, luego, continuando. Bien, df con respecto a i tiene que ser q. Entonces, df con respecto a i. Acá tenemos nuestro f a medias. Tenemos que derivarlo. Tenemos logaritmo al cuadrado, sería 2 veces logaritmo de xy partido en 2 por 1 partido en xy, y con respecto a y nos quedaría x más un h' de y igual, y aquí tengo mala memoria, logaritmo de xy partido en y. Logaritmo de xy partido en y. Lo bueno de todo esto, que esta x se van, este 2 también se simplifica, y nos queda logaritmo de xy partido en y, logaritmo de xy partido en y, que se van, quedándonos simplemente h' de y igual a 0. Entonces, constante. Entonces, h de i es una constante. Por lo tanto, nuestra función potencial se ve determinada por logaritmo de xy partido en 2 más una constante. Voilà. Bien. Ya, tenemos listo el potencial, que eso nos va a facilitar todos los cálculos. Entonces, como f es conservativo, por lo tanto, independiente, se tiene
Era alfa la curva, ¿cierto? Para que no me reten. Alfa, f de alfa. Y nos queda f, pongámosle b como el punto final, menos f de a como el punto inicial. La pregunta es, ¿cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final? Voy a sacar esto de acá. Copiar. El X2 el punto final, pues, ¿no? Sí, el x2 es el punto final. Pero el par ordenado que representa el punto final. Ahí sí. Ya creo que esta imagen debería ir enrolado o me falta espacio. Dame un segundito. Que siento que me quedé sin espacio. Bien. Entonces tenemos esto acá, lo llevo un poquito para arriba. Y ahí sí, mucho más espacio. Bien. En efecto, x2 es el punto final, pero el par ordenado que representa el punto final. Ahí sí. Nosotros tenemos un bosquejo bastante pobre. Lo vamos a utilizar de nuevo. Tenemos que la curva está representada por esto. Sabemos que acá tenemos x2 y acá tenemos x1. Bien, sabemos que este de acá abajito es x2, coma, ¿qué cosa? Y este es x1, coma, ¿qué cosa? ¿Cómo rescatamos el valor de y, que vendría siendo lo faltante? Arriba lo tenemos, pues el logaritmo natural de X2y partido por... Ese es el z, ese es el z. Perdón, chuta, perdón. El i, no se Tiene preocupe. razón. El Z tiene razón. ¿Lo tenemos que sacar en función de A? Eso. Exacto, lo vamos a rescatar a través de esta parábola, que es el que nos da el nexo o la conexión con el i. Entonces, el i evaluado en x1, por decirlo así, va a ser a partido en x1, ¿no? Sí. Y el i evaluado en x2 va a ser a partido en x2. En consecuencia, el punto final, que es x2, va a estar acompañado por el i de a partido en x2. En cambio, el punto inicial va a ser x1, a partido en x1. Y si esto lo llevamos a nuestra formulita de independencia, nos queda x2, a partido en x2, menos f, x1, a partido en x1. Bien. Y si esto lo metemos a la juguera de nuestra función potencial, ¿qué nos queda? Aquí viene la maravilla. Logaritmo al cuadrado, ¿de qué cosa? X por y, que sería x2 por a partido en x2, partido en 2, más c, menos logaritmo al cuadrado de x1 por a partido en x1, porque es xy. Todo esto partido en 2, más c. Bien. Pregunta, ¿cómo queda cada argumento de estos logaritmos? ¿Les parece razonable que x2 y x2 se simplifican o no? Queda A el argumento. Queda el argumento, ¿cierto? Nos quería logaritmo al cuadrado de a medios. Esta c se va con la otra. Y nos queda menos el logaritmo al cuadrado de a. Y nos da un fantástico resultado de 0. 0. Tanto esfuerzo para llegar a 0. Pero en esencia es el desarrollo. Cuéntame, no, te interrumpí, lo siento. Ok, no hay trabajo, ¿cierto? Algo así quiere decir el resultado. Exacto. Si es que lo vemos desde un punto de vista de trabajo, sí. Y el Claro, trabajo efectuado por la partícula es 0. Porque distancia hay. No, efectivamente distancia hay. Si nosotros viéramos esto desde un punto de vista de distancia, recordemos que la distancia es la derivada de la parametrización. Claro. De que distancia hay, porque está representado en la curva, aparte de acá, pero algo tiene que ver en el campo que diga que si te mueves por esta misma curva no vas a efectuar trabajo o algo así. Claro. ¿Ya? Bueno,
¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Primero que todo era recordar el tema del campo conservativo, en cómo se encuentra el potencial y cómo se utiliza el teorema de independencia de camino. Y lo segundo, el cómo rescatar los puntos finales e iniciales, en este caso. Porque a veces era como fácil, ya, calcula la integral que va, no sé, del 0 a 0 al 1 a 1, por dar alguna estupidez. Ya, pero en este caso tuvimos que, entre comillas, rescatarlo, deducirlo, a través de la curva que nos estaban dando. Y no me acuerdo si fue un control, creo que fue un control, y lo encontré interesante porque se daba para muchas cosas este ejercicio. Había gente que decía, tomo esta curva, después le puedo tirar una diagonal, la cierro, uso el teorema de Green, como que le daban la quinta pata al gato. Y era interesante porque se daba harta discusión. ¿Ya? Bien. ¿Cómo quedamos con esto? Bien, Pato. Sí, súper. Sencillo, porque ya están expertos en integral, o sea, en campos independientes. Ya, esta de acá es como una extensión de una pregunta de Green. Piden un poquito más que Green. Y vamos a ver cómo nos acordamos de esto, porque tenemos que acordarnos del curso de complemento. No, sin fan de traumar a gente, pero hay que acordarse. Ya, vamos a dar paso al otro ejercicio. Dice, una fuerza f de x, y, 3y cuadrado más 2, 16x, mueve una partícula desde el punto 1,0 al menos 1,0, siguiendo la trayectoria dada por la parte superior de esta elipse, y nos preguntan, determine el valor de A para que el trabajo realizado por la fuerza sea máximo. Primero que todo, grafiquemos lo que nos están pidiendo, o sea, la curvita. Ojo, hay dos ejercicios que están sin pauta, porque son nuevos. Me los puse a escribir ayer en la noche y tengo que escribir la pauta hoy día en la tarde. Bien, esto de acá, esta curvita, el ax cuadrado, o sea, a cuadrado, x cuadrado, más y al cuadrado igual a al cuadrado, ¿qué representa? ¿Qué figura geométrica es? Una elipse. Efectivamente una elipse. Si nosotros dividimos por a cuadrado, el del lado derecho, nos queda x cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Quiere decir que x, si el y es 0, su máxima extensión va a ser en 1 y menos 1. En cambio el y, si x llega a ser 0, nos da que el y es más menos a. Significa que va a depender del valor de a claramente, pero supongamos que es así, hacia arriba. Incluso puede ser hasta acá, dependiendo si el a es muy pequeñito. Entonces pensemos que es de forma ovalada hacia arriba. Casi me queda. Ahí sí. Y acá tenemos el menos 1 y el 1. Y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos una partícula que se mueve por la parte superior. Quiere decir que hace este recorrido. Bien. Y nos están preguntando el valor de este A, de esta elongación de I, para que realice el máximo trabajo posible. Quiero escuchar ideas, estrategias, a pesar de que haya dicho Green. Ojo, aquí se puede dar de dos formas. Este fue un control del 2015, de cuando yo di Mate 4, solamente que le cambié un poco el enunciado. Y yo lo hice de la forma más larga. Después me di cuenta que se podía hacer una forma más corta, pero quiero escuchar ideas, propuestas. Bien, para no andar tanto y no aburrir la galería. La primera, en esencia, el teorema de Green. Al tiro vamos a detallar por qué. Y la segunda, integral directa. Yo lo hice por directa, así ahí me demoré harto, porque después con Green sale de un tiro. ¿Por qué integral directa? Porque parametrizar esta curva no es complejo, para nada.
Si quisiéramos parametrizarla sería coseno a seno y ya está. Y tener suerte de que tenemos que derivar esto, o sea, componer esto primero que todo con la función, derivarlo, hacer el producto punto y ahí rezar con la integral que resulta, que ahí fue en donde perdí harto tiempo en el control, me acuerdo. Ya, pero en este caso vamos a revisar lo que es el teorema de Green. Y les quiero preguntar a ustedes, con la curva azul que tenemos, la actual, que la voy a llamar por gamma, ¿cumple con todas las condiciones de Green? No, No. Habría que cerrarla. hay que cerrarla. Cerrarla, ¿cierto? Entonces, discutamos eso y entremos en detalle. Entonces, vamos a usar el teorema de Green, usando el teorema de Green. Bien, para el teorema de Green, como bien comentaron, lo primero que vamos a tener que hacer es cerrar la curva. Voy a poner acá un color rojito y le voy a llamar L de recta. Ya en este caso, si denotamos la región que está dentro, esta curva azul está a su izquierda, súper bien, y esta curva L está a su izquierda, sí, así que se cumple. Entonces, vamos a detallar lo siguiente. Vamos a decir que esto es R, la región que está encerrada, y tenemos que la frontera de nuestra región está delimitada por gamma superiormente, unión la recta inferiormente, ¿ya? Todo debidamente. Bien, ¿cómo esto puede representarse a través de integrales de línea? Nos queda la integral de línea de la frontera, la voy a poner en D alfa, la integral de gamma, f en D alfa, más la integral de la recta, f en D alfa. Como nuestra misión es encontrar el trabajo realizado por la curva gamma, esto de acá, no todo esto, queremos despejar esto. Esto es nuestro objetivo, el queremos. Por otro lado, el lado izquierdo cumple con todas las condiciones de Green. Primero que todo, cerrada, porque la frontera de la región está cerrada. Orientada positiva también. Y esta función de acá no posee indeterminaciones, porque su dominio es todos los reales. Entonces es un campo estrellado. Ahora sí, se verifican todas las condiciones. Entonces acá se ocupa Green. Con esto expresamos la integral doble, cuando me queden bonitas, de Qx menos Pi en dA, igual f de gamma más LF de L. Y si despejamos lo que queremos, Qx menos Pi menos la integral de LF de alfa. Y ahí está, voilà. Ojo que hasta el momento solamente hemos teorizado de qué cosa necesitamos calcular para obtener lo que nos están pidiendo. Entonces, se resume en lo siguiente. La frontera de nuestra región está compuesta por gamma unión la recta. Y luego, como se cumplen condiciones de integrales de línea, podemos expresarlos como integrales de línea y nos queda la suma en el lado derecho. Perfecto. El lado izquierdo cumple el teorema de Green. Perfecto. Despejamos lo que queremos y nos queda esta expresión de acá. Bien. Pongámosle el número. A la integral de área, pongámosle 1. Y este pongámosle 2. Bien. Pregunta, ¿cómo estamos? Bien, Pato. Bien, Pato. Yo creo que bien. Ya. Continuamos entonces. Tenemos 1. La integral doble. Qx menos Pi en dA. Bien. Voy a subir un poquito. Acá tenemos que P, voy a hacer mal uso de la hoja. P es 3i al cuadrado más 2. Q es 16x. Entonces, Qx es 16 y Pi es 6i. Y el argumento que se usa en la integral doble es Qx menos Pi, ¿cierto? Y nos queda 16 menos 6i.
Entonces, retomando, nos queda x cuadrado más y al cuadrado partido en a cuadrado menor o igual que 1, porque esta es la región que nosotros estamos haciendo. Y al tiro vamos a agregar un detalle importante. 16 menos 6i en dA. Esta región, ¿qué se le está exigiendo además? Que sea recorrido solamente superiormente, ¿cierto? Entonces, además de colocar en dónde vamos a integrar, tenemos que decirle, oye, pero ten el cuidado de que sea con los i positivos. Ya, esta es una forma bien barça del dominio de integración, pero se usa usualmente en la matemática. X cuadrado y el cuadrado partido en a cuadrado menor o igual que 1. Y el i positivo. Bien. Recordemos el certamen 1. ¿Cómo integramos esto? Polares, pero para, ¿cómo se dice? Elipse. Ya, pongámosle polares modificados para Claro. generalizar así, modificado, para generalizar mucho. Ya, vamos a usar polares sobre esta región y el truquito era el siguiente. X, voy a hacer lo siguiente, x al cuadrado más i partido en a al cuadrado igual a 1. Entonces, tenemos x va a ser r coseno e i partido en a va a ser r seno. Entonces nos queda que i va a ser AR seno y el x R coseno. Claro. Pregunta el millón. ¿El jacobiano cuánto es? R. AR. 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 Súper bien. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, no sé, esta payasada, AR coseno, BR seno. ¿Cuál sería el jacobiano en este caso? ABR. R. Súper bien. Bien. Bien, ¿qué nos falta detallar? El radio. Necesitamos ver dónde se mueven estas cosas. El radio, ¿en dónde se mueve? Entre 0 Ya, y... un truquito. Pero bueno, Ya, 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque nosotros sacamos el A del lado derecho. Entonces, a lo más, entre comillas, esta expresión a lo más es 1, por decirlo así. Ya. Y el teta, aquí hay que tener cuidado. 0 y pi. Entre 0 y pi. Súper bien. Entre 0 y pi nos va a describir solamente el arco superior. Súper bien, impecable. Voy a desplazar esto un poquito a la derecha. Ahí sí. Y nos queda la siguiente integral. Igual, de 0 a pi, de 0 a 1, de 16 menos 6 por i. Y el i era AR seno. Y todo esto multiplicado por el jacobiano. AR dr de teta. Bien. Aquí necesito su apoyo visual. Si es que no meto el pie. Tenemos 0 a pi, 0 a 1. 16 AR menos 6 AR cuadrado seno de teta. Dr de teta. Bien. A cuadrado. A Al cuadrado. cuadrado. R cuadrado. A cuadrado R cuadrado. Muchas gracias. Casi la embarro. Y la sigo embarrando. Ahí sí. Al cuadrado R cuadrado. Bien. Voy a intentar no integrar el R. ¿Les parece razonable que si nosotros integramos este R que está guachito, nos va a dar solamente un medio? sí, porque R cuadrado. R cuadrado es valor entre 0 y 1. Sí. Lo que quiero hacer es no usar todo el espacio. De flojo, no solamente, lo siento. Sería 8A. Sería 16A por un medio, 8A. Este de acá, este R cuadrado, ¿les parece razonable que integrarse entre 0 y 1 nos va a dar solamente un tercio? Sí. Súper. Entonces, menos 6 al cuadrado partido en 3 nos quedaría menos 2 al cuadrado. Seno de teta. Y aquí, bueno, no puedo dármela de tan flojito. 8A nos va a quedar 8A pi.
¿cierto? Bien. ¿Cuánto es la integral de menos seno? Olvidemos esta parte. ¿Cuánto es la integral de menos seno? Coseno. Coseno positivo. Entre 0 y pi. Bien, sería 8a pi más 2a al cuadrado. Bien, límite superior, coseno de pi. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos, paréntesis. ¿Y coseno de 0? 1. 1. Entonces nos quedaría 2a al cuadrado por menos 2. Y en resumen, 8a pi menos 4a al cuadrado. Bien. Estamos casi listos. Tenemos calculado lo que es la primera parte, la primera patita. Recordamos un poco lo que es polares. Y nos dio este resultado. De momento, ¿cómo vamos? Bien, Pato. Bien. Ya. Voy a robar esta figura de acá porque la necesitamos. Genial. Eduardo, desde el chat. Yo creo que una de las pocas personas que no le conozco la voz es Eduardo, creo. Bien. Estamos casi listos. Vamos a borrar acá arriba. Bien. Pregunta. Para la integral número 2 que nos falta, que nos queda pendiente, ¿cuál vendría siendo una parametrización para L? Siendo que L es una recta que conecta el punto menos 1,0 T,0. T,0. De menos 1 a 1. Súper bien. Esa es una opción, ¿cierto? Una segunda opción, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan más o menos cómo era una? ¿Otra opción? No me acuerdo la otra. Ya. Esta de acá, esta es la sencilla, la impecable, porque me gusta, porque es muy visual. No nos calentamos tanto la cabeza, porque lo único que se está moviendo es el eje X. El Y siempre se mantuvo en 0, así que es re sencillo ver esta. Pero a veces necesitamos cosas un poquito más generales, no pensando en línea recta, porque la línea recta es el sencillo. Cuando tenemos como rectas oblicuas, recordar que se construye de una forma bastante particular. Era la recta, P0, más T veces el director. Y el director era el punto final menos el punto inicial. Y con la... No hay por qué. Muchas gracias, Eri. Y con la particularidad de que el T está entre 0 y 1. Ya, esta es otra forma de verlo, que nos puede servir para otros casos, que no sean líneas rectas como este, que son sencillitas. Bien, tenemos que L es T,0. Tenemos que recordar cómo se calculaban integrales de línea normales. F en, pongámosla acá en DL, nos queda entre menos 1 y 1 de F compuesto por la recta producto punto su derivada. ¿Ya? En este caso no es 0, como otras veces que hemos visto. Veamos qué nos da. Sería F compuesto con la recta. Todo lo que tenga X lleva T y todo lo que lleva Y lleva 0. Nos queda 0,16T. Luego F de L producto punto su derivada. Y la derivada de L, 1,0. Ay, perdón. No es 0, es 2. Porque si aquí evaluamos en 0, nos queda 2. Entonces nos quedaría 2, 16t por 1,0. Y nos queda simplemente 2. Entonces la integral de la recta nos queda de menos 1 a 1 de 2 de t. Y esto nos queda 2. Bueno, puedo hacerlo de muchas formas distintas. Me quedé pegado en eso. Prefiero 2t entre 1 y menos 1, ¿cierto? Eso nos queda 2, 1, menos 1. Y eso es
Listo. Entonces, teníamos que la integral de línea, que es de nuestro interés, de mucho interés, estaba compuesto por la integral doble de Qx menos Pi en dA, menos la integral de la recta. Ya. La recta me la sé de memoria, menos 4. Nos dio 4. Y el menos propio del signo del ejercicio, de nuestra teorización, y nuestro cálculo anterior, que era 8a pi. 8a pi menos 4a cuadrado, creo. Menos 4a al cuadrado. Bien. Si nos preguntaran simplemente cuál es el trabajo de la partícula que realiza de recorrer de 1,0 a menos 1,0, este es su valor. Pero nos están preguntando algo más. Creo que Determine el valor de A para que el trabajo realizado a la fuerza sea máximo. una ecuación cuadrática. Hay que derivarlo. Y aquí se abrió Ah. una discusión muy buena. Se encontraron dos alternativas. Mario, quiero escuchar la tuya. Al tiro de abordo la tuya, Leila. No, es que me pareció la ecuación cuadrática y van a dar dos resultados, pero o sea, van a dar 2A si no me equivoco. Ya, casi. Claro. Con la cosa cuadrática, hubieras dicho, pero si Claro, encontramos el vértice, claro, Sí. Si encontramos el vértice, encontramos el máximo. claro, Y continuando con lo que dijo Leila, derivar. ¿Se acuerdan que también nosotros que en una hay que variable... igualarlo a cero, si no me equivoco. Exacto. Sí. Nosotros en una variable, para encontrar un máximo o un mínimo de una función, lo que hacíamos normalmente era derivar igual al cero, encontrando un punto crítico. ¿Y cómo lo clasificábamos? ¿Se acuerdan un poquito? Si la segunda derivada da positivo y si la segunda derivada da negativo. Eso nos indicaba cosas. Claro. Si era negativo, se habla de un máximo relativo, y si se habla de un positivo, o sea, una segunda derivada positiva, es un mínimo relativo. Efectivo. Es buscar absoluto. Sí. En este caso, como una parábola del absoluto. Tienes razón. Sí. Sí. O sea, de forma general, nosotros hablamos de relativo, pero en este caso, dada la estructura de la función, es un absoluto. Súper bien. Entonces, vamos a decir que este es el trabajo, que depende de A. Entonces, si derivamos con respecto a A, nos queda 8pi menos 8a, y esto igual a 0. En consecuencia, ¿cuánto vale A? Pi. Súper. Encontramos el punto en donde puede ser máximo. Veamos su segunda derivada, veamos qué nos confirma o qué nos dice. Si derivamos esto de nuevo, este de acá, este compadre se va a 0 y nos queda menos 8. Y nos queda negativo, por lo tanto significa que es un máximo. Aquí pongámosle, muchas gracias, una estrellita, A igual a pi, es un máximo. Ya ahí por lo que discutimos, dada la naturaleza de esto, de la parábola, es un máximo global. Bien, este ejercicio es un pelín largo, pero nos ayuda a discutir varias cosas que quizás podemos haber dejado atrás, o retomarlas, o reforzarlas, así que nos sirve. Ya, como contexto, en mi prueba, en mi control, no me acuerdo qué fue, la orientación no... Voy a dejarlo acá. En este caso yo modifiqué el enunciado, que para este ejercicio lo dejé de esta forma. En la prueba nos pedían así, hacia el otro lado. Entonces, lo que teníamos que hacer era calcular el teorema de Green, y este resultado que teníamos acá, multiplicarlo por un menos. Para cambiar el signo, sí. Exacto. Entonces, así corregíamos el tema de la orientación. Pero el resultado de que sea pi está bien, porque también le cambié el enunciado. El original decía mínimo, porque la orientación era al revés. Entonces, había que cambiar un poco el contexto. Pero bueno, el ejercicio nos sirve para reforzar teorema de Green, cerrar las curvas, y también recordar un poquito de derivada de una sola variable. ¿Cómo quedamos? ¿Impecables?
Bien, Pato. Pato. Una consulta, Pato, solo una. Te Cuando escucho. tú sacaste la integral de línea de la recta, ocupaste una Ujú. fórmula, esa, bueno, ahí siempre se ocupa esa fórmula cuando de la integral Ah, esta acá. ¿sí? Sí, es que esta es la forma en cómo se calcula la integral de línea de segunda especie. Es la que todos conocemos. Ah, ya. Ujú. Vale, Pato. Pregunta para todos, aprovechando la pregunta de Mario. ¿Cuál es la diferencia entre la integral de línea de primera y de segunda especie a nivel de cálculo? Ojo, a nivel de cálculo. El módulo, o sea, Ahí está la el- diferencia. Lo que acaba de decir Mario, que uno requiere del módulo y el otro requiere del vector derivado. ¿Ya? Eso se debe al contexto de la función. El de primera especie es una función escalar, por eso se usa el módulo. Y como esta es vectorial, este es un vector, este es otro vector, y nosotros no podemos integrar vectores. O sea, en teoría sí, pero necesitamos algo en concreto y por algo se usa el producto punto. Vale, Pato. No me acordaba de eso mucho. No, es bueno porque así Sí, aprovechamos de recordarlo. claro. Gracias. Ya chicos, dada la hora y que somos poquitos, yo creo que el tercero vamos a estar bien, porque el cuarto es igual que el tercero, solamente que mezclé el tema de completar cuadrado, no, pero no es tan distinto. Bien, vamos a ir con el tercero. Voy a tomar la rienda de la pauta porque esto acá le hice muy corto y muy conciso. Me gusta más detallar las ideas. Bien, para el problema número 3, si no me equivoco, ya vieron ejercicio de este estilo con el profe Juan. No sé si el profe Nelson lo habrá visto, pero vamos a discutirlo a modo global. Dice, calcular esta integral de línea, ¿ya? Ojo, la función que está involucrada acá, hay una coma para que se vea bien. Este es menos x más 1, partido es lo mismo, y este es y, partido en x más 1 al cuadrado, y al cuadrado, x más 1 al cuadrado, más y al cuadrado. Eso es como un vector, o una función vectorial. ¿A dónde hay una coma? No, es que acá está representada en la forma extensiva. Ah, ok, pero es un vector. Ya, Sí, ya. lo que le falta acá al lado derecho es como el por de x de Sí, y, ya. Ah. que es el usualmente que conocemos como el de gamma. Bien, dice A, teniendo en cuenta que gamma es una circunferencia de radio 1/2 centrada en el origen orientada positivamente. Y B, gamma es una circunferencia de radio 2 centrada en el origen orientada positivamente. Antes de resolver los dos ejercicios, quiero que grafiquemos un poco las circunferencias que están involucradas y que detallemos una diferencia que hay entre el A y el B, que esa es la finalidad de este ejercicio. En el A, dice, bueno, voy a considerar dos bloques como el valor de 1. Este es 1 y este es menos 1. Dice que es una circunferencia centrada en el origen de radio 1/2. ¿Ya? Significaría una circunferencia... esa no. Esa de ahí. El dominio o la curva que queremos integrar es una curva centrada en el origen de radio 1/2. En cambio la otra, voy a aprovechar la magia de la televisión. No, mejor no. Y aquí voy a hacerlo bien. 3, 4, 5. 3, 4, 3, 4. Ya me pasé. Pero filo. Ahí sí. Y la otra circunferencia es de radio 2. Si yo dibujara esto en la vida real, como que me reiría de mí mismo. Pero como está la ayuda de la tecnología, no es tanta vergüenza. Bien, menos 2, 2. Y aquí tenemos 1/2 y menos 1/2. Bien, lo que quiero preguntar, ¿por qué tenemos dos ejercicios, o sea, dos apartados dentro de un mismo ejercicio y nos presentan dos circunferencias distintas? ¿Alguien podría darse cuenta de por qué? Creo que es porque se pueden indeterminar, ¿no? Así Pero, es. ¿Dónde? en Menos lo 1,0. más 1 al cuadrado, No. ahí Exacto. el valor puede determinar. Se indetermina, como dice Mario y como comenta Seba, el menos 1,0.
Si lo revisamos en ambas figuras, el menos 1,0 voy a hacer bien gordito el puntito. Ahí. Lo cual está fuera de nuestro lugar de integración, de interés. En cambio, en el segundo, está adentro. Entonces, acá podemos usar el teorema de Green sin ningún problema. En cambio, aquí podemos usarlo, pero tenemos que hacer una pequeña corrección. Que encerrarlo en una región, la parte indeterminada. Aislar, como dice Mario. Aislar Claro. la pifia. A mí, o sea, yo conocí tarde después el concepto de campo estrellado, por si acaso. Por algo soy más de la idea de usar la palabra de pifia. Lo que queremos hacer es, como dice Mario, es aislar la indeterminación, aislar la pifia. ¿Ya? Al tiro vamos a abordar este ejercicio de ese punto de vista, que me interesa revisarlo. No es tan complejo por si acaso. Bien, eso quería revisar. Lo otro, usualmente, cuando tenemos cosas de este estilo y justamente se parecen, porque si nos damos cuenta en el segundo, el numerador y el denominador comparten algo similar. En el primer término, acá numerador y denominador también comparten algo similar. Es que estos ejercicios están pensados para Green, y más aún con una pequeña virtud. ¿Cuál es esa virtud? Es A. Me quedó el lápiz grande. A. Sea P y sea Q. Tenemos I partido N. X más 1 al cuadrado, más Y al cuadrado, y el otro es menos X más 1 partido N. Ya aquí les recomiendo encarecidamente deriven con calma, porque me acuerdo de mi certamen 2 de Mate 4, que me gasté media hora derivando, porque no llegaba la respuesta. Mi mente sabía que era 0, pero no llegaba, así que tuve que hacerlo muchas veces. Así que les digo encarecidamente que deriven con calma y a conciencia, ¿ya? Bien, necesitamos a la larga determinar QX y PI como diferencia. ¿Se acuerdan cómo se deriva esto, cierto? Las divisiones. La derivada del numerador por el denominador menos el denominador derivado. Súper bien. Entonces, el numerador derivado con respecto a I sería 1 por o sea, el numerador dividido por el denominador. Entonces nos queda 1 por. Menos el numerador por el denominador derivado, que es 2i. El denominador al cuadrado. Exacto. Y todo el denominador al cuadrado. Claro. Aprovechemos de simplificar acá arriba. Nos queda x más 1 al cuadrado y al cuadrado menos 2 y al cuadrado. Nos queda Menos y cuadrado. menos y cuadrado. Todo esto partido en x más 1 al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Veamos qué pasa con qx. Qx, derivada del numerador, menos 1 por lo de abajo. Bien. Menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería más ahora, x más 1, por la derivada de abajo, que sería 2 veces x más 1. Y todo esto dividido por cuadrado. Y si resumimos todo esto, lo resumimos así bien resumido, nos queda menos y al cuadrado, acá, escondidito, y acá nos queda 2x más 1 al cuadrado y menos x más 1 al cuadrado. Entonces nos queda positivo. Y observamos algo interesante. ¿Cuánto es qx menos pi? 0. Estupendo. Por algo comento que hay que derivar con calma, ahí tranquilito. Porque a mí me pasó que en mi mente, bueno, en realidad mi corazón me decía, bueno, es 0, pato, es 0, es 0. Y yo no llegaba a 0. Y es porque me equivocaba en puras tonterías al derivar. Y después cuando llegué que era 0, como que ya mi camino se iluminó y fue como, ya, hay esperanza todavía. Bien.
Para la pregunta número A, donde gamma es una circunferencia de radio 1/2, centrada en el origen, orientada positivamente, y además esta es una integral de línea cerrada. ¿Cuánto vale esta integral entonces? Para la pregunta 1. 0 porque es conservativo. Súper bien. Es conservativo, es cerrado. Sí. Si usamos el teorema de Green, el QX menos PI nos da 0 también. Entonces, por todos lados es 0. ¿Ya? Y ojo, la gran ventaja de la parte A es que el punto que está indeterminado está fuera. Entonces, esto de acá, corto, preciso, conciso, está perfecto. ¿Ya? Esto aquí, impecable. ¿Ya? Ahora vamos a batallar con el segundo, con el B, que ese es como de interés. ¿Ya? Cosas más lejos que esto dudo que entren, pero si entendemos el B ya entendimos todo. Bien. Ya sabemos que QX menos PI es 0. Que lo vamos a usar para el B. B. Bien. Voy acá. Este puntito azul. Ya, filo. Si pongo un color naranjo, se logra ver aquí, ¿cierto? Sí. Sí, Pato. Bien, vamos a llamar la curva externa gamma, que está orientada positivamente, y la curva interna de color naranjo la voy a poner beta negativo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de lo que estamos haciendo ahora? Estamos imponiendo una curva con sentido coherente, ojo, un sentido coherente con respecto a la región. Está orientada de esta forma hacia el otro lado. Está orientada de esta forma, ahí sí, porque su lado izquierdo se encuentra la región, que es de nuestro interés. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esa curva beta ahí involucrada? Lo que queremos hacer con esa curva beta es aislar la indeterminación. Eso es lo que busca, ese es su objetivo, aislar la indeterminación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Esa región R va a estar delimitada por la curva gamma y la curva beta. Entonces tenemos que la frontera de la región está compuesta por gamma superiormente, unión beta negativo, que está acá abajito. Como esto se puede representar a través de integrales de línea, nos queda f de alfa con respecto a la frontera de la región, f de alfa con respecto a gamma, más beta negativo, f de alfa. Bien. Como a nosotros no nos gustan las cosas orientadas negativas, vamos a sacarle ese signo menos. F de alfa menos beta f de alfa. Bien. Y como es de nuestro interés despejar esto, vamos a tener que despejarlo en un futuro. Y por otro lado, y no menos importante, de hecho lo más importante, que aquí se puede usar el teorema de Green. Punto 1, la curva es cerrada por todos lados. 2, está, ojo, aquí cambia un poco la palabra, orientada positivamente, está debidamente orientada, ambas curvas. Y por tercero, se aísla la pifia. Se deja solita. La región no la considera ahora. Entonces, por todos lados, se cumple. Y más aún, a nosotros al pasar esto a QX menos PI, ¿qué sabemos también? Que es 0. Que es 0. Entonces, nuestra integral de línea, que se veía fea a través de la indeterminación, se simplemente, aquí si llevamos esto para allá, nos quedan más, por si acaso. Nos queda simplemente calcular la pifia. O sea, con todos los datos que tenemos, claramente. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros modelamos la pifia? Aquí le voy a poner, solo necesitamos calcular f de alfa. Bien. Para entrar en contexto de esa curva beta que está en naranjo, ¿qué es lo que hace? Lo que quiere hacer es aislar justamente un punto en particular que está en el denominador. Y lo que vamos a hacer
es generar una circunferencia que justamente está en el centro, en donde nos está generando el problema, que era el menos 1,0, que en otras palabras es lo mismo que está acá. Con la particularidad de que es de radio pequeñito. Aquí se exige que este épsilon sea de radio pequeñito. Bien, entonces, para nosotros calcular esta integral, que está beta, ojo, este beta ahora está positivo. Orientado positivo. Nosotros hicimos toda esta corrección de los signos acá. Así que nos olvidamos de la orientación y nos casamos de que es positivo siempre, porque lo corregimos acá. Si no hubiéramos hecho esta corrección, hubiéramos tenido que considerar beta en sentido negativo. Ya, ojo ahí. Bien, entonces, como beta es una parametrización de x más 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a epsilon al cuadrado, nos va a quedar de la siguiente forma. Beta de teta igual. ¿Alguien se la quiere jugar? R coseno de teta. Casi. X más 1. X más 1 igual R coseno. R coseno. 1 más R coseno de teta, sí. Luego I El I es R R seno. seno. Bien. ¿Y R cuánto es? Epsilon. R. Epsilon. Claro. Epsilon en este caso. Ahí sí. Entonces, la pifia está parametrizada, o la curva que aísla, de la siguiente forma. Menos 1 más epsilon coseno y epsilon seno. Y como la circunferencia, aquí es otra pregunta trampa, pero no dudo que aparezca en el vespertino, que aquí la circunferencia de la pifia, ¿cuántas vueltas da? Una. Entonces aquí el teta Es de 0pi. de 0,2 pi. La vuelta entera. Ah, vuelta ¿por entera. qué? Ah, Porque... ya, da la vuelta entera ahí. Exacto, sí. Ya, ok, ya. ¿Podrían poner en un ejercicio, Pato, que dé más vueltas? Sí, pero todo depende de la curva exterior. Por ejemplo, esta curva exterior solamente dio una vuelta, entonces la pifia también tiene que dar una vuelta. Claro. Han ocurrido situaciones, pero más se va en el diurno, que la curva se da como, no sé, la otra vez que me acuerdo se dio 4 vueltas. Entonces la pifia tuvo que darse entre 0 y 8 pi. Exacto, el 8 pi representa las 4 vueltas. Pero ahí el profe que se ponía imaginativo era Eric Inda con Roberto Geraldo. Y ahí habría que cerrar esa, de alguna forma, esa... ¿El de las 8 vueltas? Sí, habría que cerrarla de alguna forma. Lo que se hace en ese caso es que se montan 4 curvas juntas, en el sentido de que acá tenemos una vuelta, más otra vuelta, más otra vuelta, entonces como que se aíslan 4 casos especiales, pero eso se mezcla en uno solo. Oh, yeah. Pero no se entra mucho en detalle porque teóricamente es un lío, primero que todo, y es solamente para joder la pregunta, porque uno lo puede hacer directamente normal, pero uno está abusando de ciertas condiciones, pero que se cumplen. Vale. Y como estudiante uno se da cuenta de eso y es como que, echémosle para adelante nomás. Pero bueno. Vale. Hago una pregunta. ¿Qué profesor nombraste, perdón? Eric Inda y Roberto Geraldo. Ya vale. No, que no son, por algo digo que es muy raro, así como muy raro que pregunten en el vespertino esto, porque el profe Nelson Cienfuentes no... De todas las pruebas que he visto de él, ninguna ha sido como esta. O sea, de la que estoy comentando, de 4 vueltas. Vale. Bien. Entonces, ¿estamos listos? Tenemos la parametrización, necesitamos calcular una integral de línea común y corriente. Recordándolo, nos quedaría entre 0 y 2 pi de f compuesto con la pifia por la pifia derivada. Bien. Entonces, f compuesto con la pifia. ¿Qué nos queda? Ya necesito traer f de arriba. Esto de acá es f. Captura pantalla. Copiar. ¿Pato? Diga. Una consulta, pero quizás estoy equivocado, no sé. Cuando tú dices beta en función de teta,
Y dices menos 1 más epsilon, no, tampoco está en función de epsilon. Sí, es que esto decimos que epsilon lo tenemos conocido, como parámetro conocido. Es una constante. O sea, como. Sí, nosotros lo único que exigimos es que ese epsilon sea pequeñito, no sé, como 0,1. Ah, ok. Es un parámetro conocido. Ojo, si le sale algún ejercicio que sobrevive a algún parámetro de epsilon, es porque la integral doble también arroja un parámetro de epsilon. Entonces en el cálculo se cancelan solos. La respuesta, nunca una respuesta va a quedar en función de epsilon. Nunca. ¿Ya? Siempre es coherente en que se simplifican. Quizás la otra semana puede traer un ejercicio de eso, pero estoy 100% seguro que no van a preguntar de esa cosa descabellada. Vale, Pato. Vale. Bien, entonces, la función compuesta con la parametrización nos queda. Quiero preguntarle a todos ustedes, ¿cuánto da esta cantidad con esta parametrización? Tendría ¿O con que esta dar- parametrización? Debería, ¿Les parece? debería, ¿no? ¿Cuánto? Lo siento, te escuché abajo. Dar 1, ¿no? Casi. Debe dar epsilon cuadrado. Epsilon. Es como R, po, como el radio, Sí, como el. Sí. porque nuestra parametrización, ojo, es que esto es lo interesante, nuestra parametrización partió de tomar esto y asignarle un radio pequeñito. Entonces, si nosotros componemos esto, que lo rescatamos de esto, que proviene de esto, es epsilon cuadrado. Ya, como dice Leila también, es que es como el R cuadrado. Y ahí quedaría seno en la primera coordenada, ¿o no? Exacto, sería epsilon seno. Coma. Aquí, Perdón, ojo, 1 partido seno partido por sí, epsilon. acá hay un menos, que es menos x más 1. ¿Ya? Sí. Entonces, x más 1, si es que lo vemos así primeramente, sería Es esto más 1. sí. Te va a Nos dar quería epsilon. menos epsilon coseno, por el menos que está afuera. Y este partido en epsilon cuadrado. Bien. Y este se va para afuera. ¿Qué nos queda ahora? F de la parametrización por la derivada de la parametrización. Entonces nos queda epsilon seno, epsilon cuadrado, menos epsilon coseno, epsilon cuadrado. Por la derivada de esto. Dime, te escucho. ¿Y eso no se simplifica lo epsilon? No, o sea, todavía no. Quiero darle un paso más para que vean algo interesante. Ya vale. La derivada del beta nos va a quedar la derivada del coseno menos seno, ¿cierto? Menos epsilon seno, la derivada del seno es coseno. Y nos queda esto. Esto es lo que quería comentar, por algo los dejé ahí intactos. Este por este y este por este, ¿cierto? Sí. Epsilon por epsilon, epsilon cuadrado. Bueno, Vale. menos epsilon cuadrado. Menos epsilon cuadrado partido en epsilon cuadrado, coseno al cuadrado. Y aquí es cuando les comentaba de que ¿1 o menos 1? Sí. Un menos 1. Menos 1. Se simplifican los epsilon. Entonces, estos ejercicios, cuando uno aísla una pifia o cosas por ese estilo, siempre, ojo, siempre tiene que quedar independiente del valor epsilon. En este caso se simplificaron. Si por ABC motivo, hipotéticamente, acá da un resultado con epsilon cuadrado, esta integral doble del teorema de Green no va a quedar 0, va a dar un valor. Y ese valor va a arrojar un epsilon que a futuro se va a simplificar con el epsilon resultante. ¿Ya? Eso es importante. Y bien, como se simplificaron, nos queda menos seno cuadrado, menos coseno cuadrado. Eso es menos 1. Por lo tanto, la integral de la pifia se ve resumida, la integral entre 0 y 2pi, de menos de teta. Menos 2. Yes. Menos 2. Menos 2pi. Perdón. Y aquí, por lo tanto, la integral que nos estaban pidiendo desde un principio vale menos 2pi. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que se queden con este problema?
son dos aspectos. El primero, y muy importante, en cómo nosotros aislamos la pifia. ¿Ya? Generamos una curva beta de radio pequeñito, hacemos la composición de nuestra frontera, de nuestra región, planteamos la integral de línea, planteamos la integral de Green, sacamos el signo negativo porque a mí me molesta. En realidad es que no soy muy partidario de usar la parametrización seno-coseno. No me gusta mucho. Problemas personales. Y calcular las pifias es muy sencillo, ¿ya? No son nada del otro mundo. Pato, consulta. ¿Qué pasa Adelante, dime. ¿Qué pasa si te hubiesen dicho aquí, en todos los ejercicios que hemos visto, bueno, en la mayoría, dice orientado positivamente? Anda para el lado que a nosotros nos conviene. Pero ¿qué pasa si dice negativamente? Ya. Si dice negativamente, calculamos todo positivamente. ¿Ya? Calculamos todo positivamente. A ver, déjame, voy a tomar este resultado y lo voy a copiar en algún otro lado con más espacio. Aquí, que no tiene nada que ver. ¿Verdad que este resultado lo hicimos en base a que gamma era positivo, ¿cierto? Sí. Ya. Voy a continuar con tu caso hipotético. Pensemos que en el ejercicio nos decían, oye, ¿sabéis qué? Queremos que calcules esto, pero orientado negativamente. Lo mejor que podemos hacer Sí. es trabajar todo en un marco de resultados positivos, de orientaciones positivas, ¿cierto? Ujú. Trabajamos Sí. con ese marco y lo que vamos a hacer ahora es multiplicamos todo por un menos 1, ¿y qué nos queda? Menos la integral de gamma, de f de gamma, 2pi, y este menos, Sí. entra en el signo de la curva. Ah, Entonces acá tenemos la corrección en el sentido negativo. negativo. Entonces Ok. podemos calcular todo en el contexto positivo, de la orientación positiva, y al final Ya. nuestro resultado le multiplicamos un menos 1. Ya, ok. Yo pensaba que era como necesario calcular, por ejemplo, cuando haces aíslas el punto que se nos indetermina, ponerle a eso orientación para el otro lado, no es necesario. No es necesario. Por algo yo aquí Ya. le saco la orientación negativa, se la saco. Ya, ok. Entonces así Siempre me se saca, evito... ya. ¿Cómo? Siempre se saca esa orientación negativa transformándolo en el menos del signo. Sí, o sea, ese es mi estilo. Mi estilo es sacarle sentido negativo y podemos usar parametrizaciones que conocemos de toda la vida, del coseno-seno. Sí. Entonces no tenemos que complicarlos con la vida del del menos, o sea, del El seno. seno-coseno, entre menos pi medio, no, mejor no. Ya, ok. Ya para gracias. Bien, chicos. Con esto espero haber abarcado todo el teorema de Green. Lo que sí podríamos hacer es un ejercicio más, que el que le comento de que este integral de acá queda con un epsilon dando vuelta, pero después con la otra se simplifica, que sería como el ejercicio novedoso, ¿ya? Bien, y este de acá va a quedar por ustedes. De hecho, si se dan cuenta, no es muy distinto. Lo único que cambia, en vez de ser x más 1, es x menos 3, y el menos que ya estaba aquí se lo lleva el otro. Es lo mismo. Le aventuro ya que qx menos pi da 0. Entonces, lo único que hay que descifrar es cómo nosotros aislamos esto. Y esta curva gamma pasa en segundo plano, que en verdad no tiene importancia porque qx menos pi, como es 0, no afecta. ¿Ya? Lo que sí importa es cómo aislar. Ya, pero es igual que esto. Espero hacerle pauta entre hoy y mañana a este problema y el número 2, que está sin desarrollo formal. ¿Ya? Y bien. Vale, Pato. Con esto estaríamos hoy día, chicos. Vale, Pato. La otra semana, les comento nuevamente, nos tendríamos que ya aventurar con integral de superficie, primera y segunda especie, y ya con las semanas ver Stokes y Gauss. Vale, Pato. Ya, chicos, aprovechen, dudas, consultas.